Bien, vamos a hacer una explicación de la base de datos. Esta es la base de datos de Excel que está pidiendo el tutor. Aquí tenemos toda una base de datos. Aquí tenemos los 150 participantes, ¿no? De la muestra. Tenemos la variable riesgos sociales, quiere decir que toda esta base de datos, toda esta base de datos es de esa variable riesgos psicosociales. Y la otra base de datos que vemos acá a la derecha es del síndrome de Burnout. Toda esta base de datos son los resultados de los instrumentos o de las encuestas que se aplicaron. Bien, entonces tenemos aquí dos bases de datos, ¿no? Una para cada variable, riesgos psicosociales y síndrome de Burnout. Bien, tenemos aquí el cuestionario de riesgos psicosociales. Estamos viendo que el cuestionario tiene 20 preguntas. Aquí estoy señalizando las 20 preguntas. Y como este es su base de datos, aquí esta columna que ven aquí, esta columna voy a pintar de amarillo o de otro color, sí, de amarillo está bien, de amarillo. Esta es la cantidad de participantes de la muestra, ¿no? Aquí está desde el 1 hasta el 150 que tenemos aquí al final. Ahí está el 150. Entonces, y en la parte de acá arriba, en la parte horizontal, esta parte horizontal, toda esta numeración es la cantidad de preguntas del instrumento. Aquí tenemos 20 preguntas. Vamos a verificar si el instrumento tiene las 20 preguntas. Aquí están las 20 preguntas. Y aquí están, repito, entonces la muestra, la cantidad de muestras del 1 hasta el 150 y aquí la cantidad de preguntas del instrumento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros el instrumento lo vamos a ir vaciando en esta base de datos. Ahora, ¿por qué estas franjas que ven aquí de colores? Quiere decir que, por ejemplo, dice de la pregunta 1 al 5 es la dimensión exigencia psicosocial. Vamos a mirar acá, aquí tenemos la dimensión exigencia psicosocial, psicológica, del 1, 2, 3, 4, 5, las 5 preguntas. Estas 5 preguntas, aquí tienen las 5 preguntas. Y luego, esta línea anaranjada, toda esta columna, es la sumatoria de estos números que están aquí. Aquí se suma, se hace una sumatoria. Luego, la pregunta del 6 hasta la 10 es de trabajo activo. Entonces aquí tenemos de las 6 hasta las 10 de trabajo activo. Nuevamente hay otro promedio. Aquí hay una sumatoria o un promedio de estas valoraciones que tenemos aquí. Luego, de la 11 a la 15, el apoyo social, igualito que apoyo social, aquí tenemos en el instrumento, de la 11 hasta la 15, aquí tenemos, entonces también, y después 16, 17, 18, otra dimensión, 16, 17, 18, que aquí lo tenemos, y por último, dos preguntas que van con la dimensión doble presencia, ¿no? La 19 y la 20. Entonces, ¿qué es lo que se hace allí? Por ejemplo, si el primer participante, a ver, les explico aquí, el cuestionario dice, es el cuestionario de riesgos psicosociales, que es esta variable que es su base de datos. Datos generales, código, en el código se pone, como no se puede poner el número de cédula de identidad, ni tampoco el nombre de la persona, porque entiéndase que toda encuesta es anónima. Pero este código le vamos a poner 1, a la segunda persona 2, a la segunda persona 3, a la otra persona 4, etc. Solamente números, nada más un número. Aquí marcan el sexo, que puede ser femenino o masculino, y la edad, que la va a poner en años aquí la persona. Bien, entonces, si el primer participante de la muestra, que es este que está acá, que es el 1, que tenemos aquí, lo voy a señalizar con rojito, este es el 1, todos sus resultados son todo lo que vemos acá arriba. Esta primera línea son sus resultados. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, este señor en la pregunta 1, ¿no?, ha marcado 2. Quiere decir que en su escala que ha puesto aquí es donde ha puesto 2. En la segunda pregunta ha puesto 4, marcó el 4. Acá en la segunda pregunta él ha marcado el 4. En la tercera pregunta también marcó el 4. En la cuarta pregunta marcó 2. En la cuarta pregunta marcó 2. Tenemos aquí 2. Y en la última también marcó 2. Entonces, miren, de esa manera el participante nos entregó
el instrumento así marcado, ¿no? Con todos estos, con todo. Y nosotros hemos ido copiando de aquí pregunta por pregunta y le hemos ido pasando acá, ¿no? Repito, en la pregunta 1, que es esta, marcó el 2, le coloqué el 2. En la pregunta 2 marcó el 4, aquí está el 4. En la pregunta 3 marcó el 4, aquí está el 4. En la pregunta 4 marcó el 2, aquí está el 2. En la pregunta 5 marcó el 1, perdón. Y aquí está, no, el 2 ha marcado, perdón, aquí sí me he equivocado porque es de 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces sería aquí 2, aquí 2 y aquí 2, ya. Perdón, ahí había un error, ya. Entonces tenemos, repito, la pregunta 4 marcó el 2 y le colocamos 2 aquí. Y la pregunta 5 marcó el 2 y le colocamos el 2 aquí. Y así sucesivamente tienen todo esto, hemos ido mirando y hemos bajado acá la información. En la pregunta 6 marcó el 4, en la pregunta 7 marcó el 3, en la pregunta 8 marcó el 4, en la pregunta 9 marcó el 3, en la pregunta 10 marcó 0, ¿no? Aquí hay 0 ya. Bien, y así vamos llenando toda esta base de datos. Y como les repito, esto anaranjado que está aquí, esto es una sumatoria de la primera dimensión. Llenamos a la segunda dimensión, se hace otra sumatoria. A la tercera dimensión, otra sumatoria. A la cuarta dimensión, otra sumatoria. Y a la quinta dimensión, otra sumatoria. Y aquí hay un total general. Si estos totales que vemos aquí, o estas sumatorias, es lo que lo estoy señalizando, ¿no? Son sumatorias de cada dimensión, ¿no? Esta primera de la primera dimensión, esta sumatoria de la segunda dimensión, esta sumatoria de la tercera dimensión, esta sumatoria de la cuarta dimensión, esta de la quinta dimensión, esta sumatoria acá, final o general, por eso le he puesto TG, porque es total general, es la sumatoria de 1, 2, 3, 4 y 5 dimensiones. Aquí se hace la sumatoria de estas 5 dimensiones. Luego viene el sexo, ¿no? Por ejemplo, el número 1, el sexo masculino, y tuvo 28 años de edad, ¿no? Se supone que estos datos de aquí, estos datos los hemos tomado de aquí, ¿no? Que fue sexo masculino y tuvo 28 años de edad. Bien, de esa manera, entonces, ese es el primer alumno, perdón, el primer participante de la muestra. El segundo, nuevamente miro su instrumento y le voy llenando, llenando. El tercero, voy llenando el cuarto, el quinto, el sexto, y así es como se va llenando toda esta base de datos, queda llena hasta que llegue al participante número 150, ¿no? Ahí queda llena la base de datos. De esa manera es que se sale como resultados toda esta matriz o esta sábana, como a veces le llaman también, ¿no? Pero esta es una base de datos de los resultados. Una vez que ya tienen los resultados de la primera variable, riesgos psicosociales, ¿no? De este instrumento que de riesgos psicosociales, pasamos al segundo instrumento, ¿no? Acá está el otro instrumento, aquí tiene el síndrome de Burnout. Igualmente vamos y tomamos el instrumento. Este tiene, mire, tiene 22 preguntas. Aquí está, 22 preguntas este instrumento. Entonces aquí están las preguntas. Yo le dije que las preguntas son las que están aquí horizontal. Aquí están las 22 preguntas. Bien, y aquí está la cantidad, ¿no? Todo esto que señalizo aquí, esta columna es la cantidad de participantes que están los 150. Bien, de la misma manera, ¿qué hacemos aquí? Ponemos, ¿qué marcó aquí, por ejemplo? En la número 1, el participante 1, en la número 1 marcó 3, ¿no? Aquí tiene que haber estado el 3. En la número 2 marcó 3, también marcó 3 en la número 2. En la número 3 marcó 4, en la pregunta número 3 ha estado así marcado. Entonces, nosotros miramos la encuesta o el instrumento marcado y vamos vaciándolo acá. De la misma manera vamos del participante 1, participante 2, el 3, el 4, el 5 y vamos llenando toda la base de datos. Y estos también son los totales, también tiene sus totales por dimensión, ¿no? Aquí este tiene 3 dimensiones, ¿no? Cansancio, despersonalización y realización personal. Entonces tenemos aquí un primer promedio, un segundo promedio, un tercer promedio o un total, ¿no? Son totales. Y luego un total general que es este, ¿no? También tiene. Entonces, ¿qué está pasando aquí? De que cada base de datos, ¿no? En sus dimensiones tiene una sumatoria de sus dimensiones. Y después tiene una sumatoria total. Luego, acá está igual, ¿no? La dimensión tiene sumatoria por dimensiones y tiene un total general. ¿Por qué se hace esto? Porque por cuestiones estadísticas, porque de ahí es donde van a salir las tablas y los gráficos, ¿no? Esto es con respecto a la base de datos.
Aquí tenemos la confiabilidad, que lo hemos hecho para 20, en esta hoja de aquí, confiabilidad, para 20 personas. Ustedes tienen que conversar con el tutor y decirle que ustedes le hicieron a 20 personas, le aplicaron. Estos 20 personas son el piloto. Esta base de datos es el grupo piloto. Que escogieron 20 por conveniencia. Él les va a decir, pero han hecho alguna operación, ¿cómo lo han sacado? No, doctor, ha sido por conveniencia. Yo creí conveniente aplicarle a 20, nada más así. Eso se hace por conveniencia. Porque también ustedes, si desean, le pudieron haber hecho a 15. A veces se aceptan hasta 10, pero 10 es muy poco, ¿no? De 20, 30, 40, pero ya esa conveniencia se llama a conveniencia del investigador. Ya, eso es lo que con respecto a la base de datos que está pidiendo el doctor hasta este momento.